El abogado debe contar con apoyo no solo durante el desarrollo de las audiencias, sino en su propia oficina, donde se reciba la correspondencia de los procesos a sus clientes y prepare los proyectos de las promociones necesarias. Contar con personal que sea de su estricta confianza, con capacidad probada y ética, es fundamental. Asimismo, es importante capacitar al personal para estar en condiciones de delegar funciones y evitar la improvisación lo más que se pueda. La complejidad que implica el desarrollo de las audiencias en los juicios orales amerita plena concentración por parte del abogado o la abogada en los aspectos de fondo y procedimientos sustanciales, por lo que contar con el debido apoyo de pasantes en derecho para cuestiones operativas es de gran importancia, a efecto de que se encarguen de los aspectos meramente logísticos y así aquel pueda enfocarse en los comportamientos y peticiones de la contraparte. Aquí es importante reflexionar lo que Lee Bailey expresa. Los abogados litigantes pasan gran parte de sus vidas escuchando a los jurados, a los clientes y a los testigos. También deben escuchar las declaraciones, fallos y aseveraciones de los jueces y de otro tipo de asesores. Escuchar y comprender estas comunicaciones orales es una función esencial. Para hacer esto con la máxima eficiencia, es necesario mantener los ojos fijos en el interlocutor, porque hay muchas claves. Los gestos y ademanes pueden revelar mucho más que las palabras usadas en lo que se está comunicando. La concentración también le permitirá comprender en su justa dimensión las decisiones judiciales que se vayan tomando, para así estar en posibilidad de formular peticiones propias en tiempo y forma. También es relevante que el abogado o la abogada contemplen contar con personal en oficina que le auxilie con las labores administrativas y de atención al público que le permitan concentrarse en las entrevistas de fondo a sus clientes, testigos y peritos, así como para que se le haga posible tener espacios de reflexión y estudio para diseñar estrategias de ataque y defensa en sus asuntos, y a la vez para revisar y aprobar escritos o promociones. Idealmente, el abogado debe contar con personal suficiente para que se revisen en juzgado diariamente todos los expedientes. Es esencial tener visibilidad permanente del movimiento que existe en el interior del juzgado para anticipar acciones de la contraparte y prevenir que sucedan accidentes con el expediente. El juez debe determinar cuál de las versiones expresadas por las partes debe prevalecer con base en el criterio de valoración y preponderancia de la prueba, ya que en esencia el proceso es una especie de competencia de relatos sobre una realidad fáctica que debe ser confirmada a través de los medios de convicción, misma que está estrechamente vinculada con el acreditamiento de los elementos constitutivos de la acción. Así, los juicios deben decidirse con base en los medios de convicción, los cuales son valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia. El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas con las que se conforma la sana crítica como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador. Con lo cual es evidente que se deben aprovechar las máximas de la experiencia que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. De lo anterior se concluye que el juzgador debe valorar las probanzas empleando conjuntamente la sana crítica, aplicando las reglas de vida y las verdades de sentido común. Por lo tanto, uno de los objetivos en el proceso es generar la convicción en el juez sobre la existencia de determinados hechos. El lograrlo es la diferencia entre obtener una sentencia favorable o no. Así, la construcción del caso amerita no solo un manejo impecable en la exposición del conflicto, sino también que dicha exposición pueda confirmarse a través de los medios de convicción. En dicha tesitura, el análisis de las
probanzas adquiere relevancia al diseñar la estrategia legal y a seguir. Ese estudio debe ser profundo, metódico, integral y bajo una visión integradora. Si bien es cierto que el análisis en un primer momento es individualizado, también lo es que siempre debe efectuarse tejiendo puentes de confirmación entre ellos para que no quepa duda que lo expresado es lo vivido. En consecuencia, por ejemplo, una de las actividades que debe ser previa a la redacción de la demanda es el entrevistarse con los testigos que se vayan a proponer, ya que cada individuo tiene su propia forma de percibir el mundo que le rodea y cierto nivel de memoria, toda vez que debe cerciorarse en qué grado conocieron los testigos los hechos, ya que solo serán idóneos los testigos que hayan presenciado los mismos y no los que son de oídas. El abogado nunca y bajo ninguna circunstancia debe inducir las respuestas, solo puede conocer las declaraciones de viva voz de los testigos, los hechos y la forma como son expresados. Por otro lado, debe conservar en el expediente del despacho fotocopias de las identificaciones oficiales de su cliente, testigos y peritos que sirvan para cotejar con los nombres que se le proporcionen, para que a su vez los incorpore en la demanda o en la contestación, según sea el caso, ya que se debe mencionar qué hechos presenciaron los testigos como un requisito previo para su ofrecimiento y admisión a rendir testimonio. El abogado debe tener en consideración que las diversas declaraciones que ante él se narren deberán exponerse posteriormente en la audiencia de juicio oral, por lo que debe explicar a los testigos el escenario en el que declararán. Prever cuál puede ser la postura general de cada uno de los futuros intervinientes en el proceso, porque ante diferentes contextos las declaraciones suelen variar. El abogado debe centrar toda su atención durante las entrevistas, dejar de hacer otra cosa que no sea escuchar y observar a sus interlocutores, aprender a leer las intenciones detrás de las palabras. Las preguntas que se hagan a los testigos son esenciales. De estas depende la información que se llevará al proceso. Estas deben ser siempre orientadas al objetivo esencial a probar: acreditar proposiciones fácticas o restar mérito a lo dicho en el contraexamen. Al respecto es importante lo que Gonzalo Rúa expresa. Así como el examen directo está centrado en dos grandes áreas, la acreditación del testigo y la incorporación de proposiciones fácticas favorables, en el contraexamen ocurre algo parecido. Mientras que el abogado en el examen directo se ocupó de acreditarlo, la contraparte deberá desacreditar la persona o su testimonio. Y así, como en el examen directo se ocuparon de acreditar proposiciones fácticas, que son parte del relato, será el turno ahora de quitarles crédito a aquellas afirmaciones hechas en el testimonio. Como dice Muñoz Conde, la credibilidad de un testigo tampoco es una verdad tautológica, sino algo que admite discrepancias en cuanto a su valoración. En suma, el conocer el material probatorio es indispensable para saber cómo construir la estrategia legal, saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, pero sobre todo tener claras las expectativas que se generen alrededor del posible resultado de la sentencia que se dicte en el juicio.